¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es La UNAM Responde. Estamos iniciando un mes más en este programa de TV UNAM completamente en vivo para darle seguimiento a la evolución de esta pandemia. Y bueno, durante todos estos programas hemos estado muy atentos al trabajo y a la opinión de los especialistas universitarios, quienes han dado su opinión no solamente respecto a temas relacionados con la salud, sino también lo que sucede con el ámbito de la economía, con problemas sociales, también interesados en lo que sucede con la educación y por supuesto con el cuidado de nuestra salud mental y emocional. En este tema hoy platicaremos con dos investigadores del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Ellos son los doctores Carla Salazar y el doctor Juan Carlos Domínguez, quienes hablarán de la oportunidad que representa esta crisis para convertirnos en una sociedad resiliente, solidaria, a partir precisamente de procesos creativos y del intercambio de conocimientos, saberes y experiencias. Así que los invitamos a hacer junto con nosotros este programa. Si tienen algunas dudas o comentarios, por supuesto pueden escribirnos a nuestros números de WhatsApp y también a todas nuestras redes sociales. Están abiertas, ustedes ya la conocen y también están apareciendo en nuestra pantalla. Y comenzamos este programa con nuestro panorama nacional, en donde, bueno, las autoridades federales, las autoridades sanitarias y también las autoridades de nuestra universidad han insistido en no bajar la guardia. Es importantísimo seguir manteniendo las medidas de higiene y de distanciamiento que nos recomendaron hace ya poco más de 3 meses y es importante seguirlas aplicando, esto para evitar un mayor número de contagios. Vamos con un resumen de lo que sucede con el COVID-19 en México. Una persona que resulta positivo de COVID, le llamamos por teléfono, primero para saber si tiene la información, si tiene apoyo médico, se le da información en general de la enfermedad de COVID-19, se le pregunta si quiere recibir el apoyo del kit médico y el kit alimentario que estamos enviando, y se les da toda la información para que puedan estar en contacto con un médico del Locatel o del 911. El incremento porcentual de ayer para hoy fue de 2.5%, 5.432. Ayer decíamos que habíamos tenido el más bajo, hoy día se incrementa, lo estábamos esperando. Vamos a ver esta semana cómo se comporta en función a este 2.5%. El número de casos que se presentan diariamente sigue siendo muy alto. Esto no debe confundirse nadie con eso. La epidemia sigue activa, la epidemia de hecho está en su momento más alto, que quede muy claro. Entonces, el día de hoy estamos en la entrada en vigor de un tratado que significa una apuesta para el desarrollo futuro de México basado en salarios competitivos y en que el trabajo gane, basado en mecanismos que no se habían aplicado para resolver controversias o diferencias entre los dos países. Siento que ya pasó lo peor, tanto por la pandemia como por la crisis económica, que ya se ve que la pandemia está perdiendo fuerza. En esta misma línea, la Organización Mundial de la Salud sigue insistiendo en que la pandemia no ha terminado, está muy lejos de que esto suceda y aunque hay países que ya están regresando a una nueva realidad, pues hay otros que continúan identificados como focos rojos y tal es el caso de Estados Unidos, India y Brasil. Vamos con un panorama de lo que ocurre en el mundo con esta enfermedad de COVID-19. La Unión Europea reabre sus fronteras a visitantes extranjeros de 15 países. La lista excluye a Estados Unidos, Brasil y Rusia, entre otros, por no considerarse naciones seguras. Estados Unidos registra casi 44.800 nuevos casos de coronavirus en un solo día. Rusia reporta 6.556 nuevos casos, llevando su cifra nacional a 654.405 infecciones. Brasil suma 1.271 nuevas muertes por coronavirus en 24 horas, elevando su cuenta a 59.656.
México eleva su conteo nacional a 226.069 casos y 27.769 muertes por COVID-19. Corea del Sur se encuentra bajo alerta por el surgimiento de nuevos grupos de contagio después de relajar las medidas de distanciamiento social el 6 de mayo. Australia confina a 300.000 personas en Melbourne por rebrotes de coronavirus. Beijing levanta algunos bloqueos por coronavirus tras registrar solo 3 nuevos casos en la ciudad. España y Portugal reabren su frontera compartida, que permanecía cerrada desde el 16 de marzo. Egipto reactiva aeropuertos, museos y las famosas pirámides de Giza. Grecia abre sus islas a los extranjeros en un intento por salvar la temporada turística. Corea del Norte reabre escuelas, pero mantiene la prohibición de reuniones públicas y el uso obligatorio de cubrebocas. Tailandia permite la reapertura de escuelas y de lugares de entretenimiento. El asesor de salud de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dice que Estados Unidos podría ver 100.000 casos por día si no se toman las medidas necesarias. Es importante darle seguimiento a lo que ocurre en otros países y precisamente en esta línea el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad hace un comparativo de lo que ocurre en cuanto a contagios en nuestro país con algunos otros países. Veamos. Buenas tardes. Mando un afectuoso saludo a Rosa y a todo el equipo de la UNAM Responde. Ayer vimos que el número de casos de infecciones sigue creciendo rápidamente en México. Esto pone a nuestro país en el 10º lugar a nivel mundial, arriba de países como Alemania y Francia y muy cerca de Italia. Este número mayor de casos también refleja un mayor problema en cómo se está desenvolviendo la pandemia. En Estados Unidos, a pesar de que es el país con el mayor número de casos, se puede ver que el número de defunciones por día va en claro descenso. Esto es, a pesar de que tener muchos casos, el número de personas que fallecen va de bajada. Esto significa que la pandemia se está controlando, al menos en severidad. En cambio, en México, la tendencia es justo al revés. Seguimos con un mayor número de defunciones cada día y el número va en aumento. Esto significa que a pesar de no tener tantos casos, el número de casos que se presentan en nuestro país son más graves. No es momento de relajarnos, no es momento de bajar la guardia. Cuídese mucho, siga todas las recomendaciones. Si tiene que salir, recuerde, hay que mantener la distancia y extremar medidas de higiene. Hay que tratar al máximo evitar ser contagiados. Sigamos con las medidas para que esto no aumente aún más. Cuídense mucho. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Y bueno, durante toda esta epidemia hemos escuchado constantemente la necesidad de ser empáticos y solidarios. La de hacer comunidad se ha convertido en una alternativa para superar de mejor manera esta crisis sanitaria que ha tocado sensiblemente el tejido social. Hoy platicaremos de cómo podemos darle un nuevo significado a esta pandemia, a esta crisis sanitaria y cómo podemos hacerlo pues a partir del intercambio de experiencias, de saberes y por supuesto de procesos creativos. De esto estaremos conversando enseguida y para ello saludamos a nuestros invitados de esta tarde. En primer término a la doctora Carla Salazar, quien es especialista en resiliencia frente a violaciones graves de derechos humanos. Hola Carla, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de nueva cuenta en este espacio de TV UNAM. Muy bien, muchísimas gracias por el espacio, Rosa, encantada de estar con ustedes. Gracias. Y también en esta ocasión saludamos al doctor Juan Carlos Domínguez, quien entre una de sus líneas de investigación es la producción cultural y audiovisual. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Hola Rosa, buenas tardes. Buenas tardes a todo el público que nos está viendo en sus casas. Pues importante abordar estos temas. Ustedes son investigadores del CRIM, donde se realiza importante investigación relacionada, por supuesto, con temas sociales. Y bueno, hoy comenzaremos preguntando con qué significa exactamente hacer comunidad y la importancia que tiene esto en tiempos de pandemia. Carla.
Bueno, pues la comunidad es un concepto polisémico con una vasta historia antropológica, política y filosófica, pero se reconoce actualmente esta noción de comunidad como, como distintos colectivos o conjuntos de personas vinculadas por condiciones o intereses en común. Entonces, pues nuestra idea desde el CRIM es generar comunidad resiliente a través de una investigación que se pueda relacionar con la comunidad de la mano, una ciencia de incidencia. Un aspecto fundamental en la generación de la resiliencia, pues precisamente es la perspectiva relacional. ¿De la qué, Carla? Es la perspectiva relacional. Perdón. ¿Cómo se genera la resiliencia? Es a través de los vínculos, de las relaciones. Y a través de la narrativa que se construye a través de ella. En las construcciones colectivas que se desarrollan en torno a estos procesos, tenemos que reconocernos como seres vinculados y seres vinculantes. Por ello, ahora es importante abordar el tema de comunidad resiliente, preguntarnos desde diferentes ámbitos cómo podemos generar comunidad. Y para ello es relevante reconocer cómo concebimos el sentido comunitario desde diferentes espacios. Es decir, el confinamiento significó un aislamiento social desde una narrativa impuesta y poco analizada para recomendar un distanciamiento físico. Nosotros desde el principio de la pandemia debimos de hablar de distanciamiento físico y no de distanciamiento social. Es posible generar comunidad, generar vínculos, aún con un distanciamiento físico, y es lo que queremos abordar ahora, porque un pilar de la resiliencia es precisamente los procesos de creatividad. Entonces, estos procesos de creatividad se pueden dar de manera virtual también y nos va a dar pauta a entender qué significado le damos al sentido comunitario, qué entendemos por socializar y cómo ha sido socializar bajo una cultura previa a la pandemia a después de ella, ¿no? Sí, vamos, estamos en un ambiente completamente distinto al que estábamos acostumbrados, y por eso resulta importante también reflexionar sobre lo que podemos hacer en este momento. Juan, quizás nos pueda platicar algunas de estas opciones que están proponiendo desde el CRIM para entonces sí seguir haciendo comunidad y además hacerlo desde los procesos creativos. Juan. Gracias. Sí, bueno, creo que sumando a lo que decía Carla, creo que es importante pensar primero qué es la creatividad, ¿no? Y la creatividad es una experiencia que nos ha acompañado, ¿no?, a la especie humana y a otras especies a lo largo de todo, a lo mucho de la historia de la humanidad. Las personas contamos con una agencia creativa que se expresa en muchas formas en nuestra vida cotidiana, ¿no? En ese sentido, el acto creativo no solo es experimentado por las personas de manera individual, sino también por las comunidades, ¿no? La creatividad se vincula con la actividad y la actitud de compartir. De esta forma, podemos pensar que en la creatividad como una expresión espontánea, que las personas exploran y expresan en múltiples obras materiales e inmateriales, las cuales ocupan un lugar fundamental en las formas en las que se producen y comparten las prácticas culturales. Por ello, a través de la creatividad, expresamos y fortalecemos los ámbitos emocionales y cognitivos de la colectividad. Las comunidades solemos tener proyectos en común que se relacionan con diversos temas, ¿no?, los cuales se reformulan y se reproducen a sí mismos a través de la participación creativa de los miembros de la comunidad. La antropóloga Lourdes Arizpe, por ejemplo, considera que la creatividad es la acción humana más preciada para la transformación social y política, que debe propiciar que la especie produzca escenarios que apelen a una armonía en su entorno natural, social, cultural, económico y político. En ese sentido, un proceso de resiliencia considera la creatividad como una manera en la que se pueden expresar muchos procesos resilientes. Generalmente esos procesos son narrados, ¿no? Lo que nos ha pasado en la pandemia es justamente un proceso, una experiencia que le hemos venido contando, expresando a partir de la creatividad. Entonces nos parece muy importante cómo las personas estamos utilizando estos recursos como el que tenemos ahora, el Zoom, el Facebook, YouTube, etcétera, para generar esos procesos de resiliencia. En ese sentido, la creatividad se entiende como una manera de poder establecer otro tipo de relaciones comunitarias. Como lo decía Carla, no hemos roto los lazos sociales, ¿no? Los hemos mantenido a partir de estas plataformas, por ejemplo, y de otras muchas más.
A veces quizá nos cuesta un poquito de trabajo nombrar las cosas por su nombre. Durante todas estas semanas lo que intentamos sí es expresar lo que sentimos, lo que pensamos, que lo hemos platicado aquí en distintos momentos con especialistas de distintas trincheras, y es que a veces nos podemos sentir de una manera y el día siguiente de otra completamente distinta. Pero Juan, mencionas dos términos que me parece importante resaltar, que son las prácticas culturales y la participación creativa en tiempos de pandemia. ¿Cómo se puede hacer esto cuando estamos efectivamente en el encierro, cuando parece que aunque estemos compartiendo una realidad, porque bueno, es una situación que está afectando no solo a México, sino en el mundo, lo que significa que son miles de millones de personas los que estamos viviendo esa contingencia, sin embargo lo vivimos de manera distinta? ¿Cómo entender estos dos conceptos insertándolos en el área o en el tema de la comunidad? Mira, justamente esta creatividad audiovisual comunitaria se refiere a las ideas, procesos que dan como resultado una imagen, un video o un audio, ¿no? En donde se plasma una experiencia individual o colectiva, ¿no? Justamente durante la pandemia, muchas de las dinámicas sociales han sido mediadas a través de las imágenes y el video, ¿no? Lo hemos visto, como decía, no solamente en las clases escolares, las reuniones de trabajo, sino también en las fiestas virtuales, ¿no? En las reuniones familiares. Ha habido bodas, ¿no?, que se han registrado por Zoom, también desafortunadamente funerales y ritos, ¿no?, como rosarios católicos, ¿no? Hubo la semana pasada una marcha virtual también. Entonces, creo que vamos viendo cómo estos lazos de la tecnología también nos van uniendo, ¿no? En ese sentido, los sitios de aplicaciones como YouTube, Instagram y TikTok, que permitan a las personas crear y compartir videos, se ha popularizado en estos meses en todo el mundo y, por supuesto, también en México, ¿no? Para darnos una idea de lo que esto representa, cada minuto se suben más de 400 horas de video en YouTube, y en TikTok los videos marcados con el hashtag coronavirus se han visto más de 64,000 millones de veces, ¿no? Entonces, por supuesto, también la plataforma Zoom, ¿no?, ha tenido un crecimiento muy importante en estos meses, de pasar de cientos de miles a millones de usuarios, ¿no? En ese sentido, ¿esto a nivel mundial, Juan? Ajá, a nivel mundial, este dato que acaba de dar es a nivel mundial. En ese sentido, las posibilidades tecnológicas crean las condiciones para el intercambio creativo, ¿no?, que se da en muchos sentidos, ¿no? Pues además de los videos de bromas y de información, que es muy importante, también se da una creatividad que persigue un cambio social y es usado por los procesos resilientes, ¿no? Entonces también, digamos, en todo este universo de producción audiovisual también encontramos otro tipo de iniciativas, otro tipo de elementos que detonan la creatividad, que no son necesariamente, digamos, los que hemos venido viendo en estas plataformas de YouTube, ¿no? Entonces, de esta forma de crear y producir cultura se abre a la diversidad también, ¿no? En dos momentos también. Creo que esta diversidad cultural se expresa en dos momentos. Uno, el proceso creativo de cómo hacemos las cosas, cómo nos ponemos de acuerdo para hacer un video, para contar nuestra historia. No siempre todas las historias que estamos contando son positivas, también hay lados muy, muy tristes, digamos, de la pandemia, y esto nos ayuda también a contarlo, ¿no? No solamente se trata de hacer pasatiempos, sino justamente de reflexionar sobre nuestro entorno, sobre la experiencia que estamos viviendo, cómo vamos a contarnos esto en el futuro, ¿no? Entonces, no solamente es lo que está en la pantalla, ¿no?, sino la manera de hacerlo. Creo que esta manera de esos procesos creativos nos ayudan también a hacer resiliencia, ¿no? No solamente es después ver las obras que se hacen, sino también esos procesos nos ayudan también a encontrar estos caminos para la resiliencia. Por supuesto, todas estas realidades están ahí. Es muy común que tengamos un teléfono y parece entonces muy sencillo tener acceso a estas redes sociales. Por supuesto, hay comunidades que no tienen estas posibilidades y su realidad es otra, entonces también vamos a ir hablando de estos temas. Pero en términos generales le quisiera preguntar a Carla sobre lo que significa tener las bases de una comunidad, para ser una comunidad resiliente. Podemos pensar en adaptarnos, en superar, en fortalecer, en aceptar, pero también en resiliencia. ¿Cuáles son las características específicas de este término y cómo se pueden unificar para entonces sí avanzar en esta misma línea, en este mismo sentido? Carla. Claro que sí, muchas gracias, Rosa. Mira, me gustaría recordarle a la audiencia lo que nosotros entendemos como resiliencia. Resiliencia es un proceso para sobrellevar la adversidad que involucra factores internos y factores externos. Pero en concreto también podemos generar una resiliencia comunitaria. El concepto de resiliencia comunitaria fue creado por Néstor Suárez Ojeda y él dice: la resiliencia comunitaria es una concepción latinoamericana desarrollada a partir de observar cada desastre o calamidad que sufre una comunidad que produce dolor o pérdidas de vida o recursos, y muchas veces genera un efecto movilizador de las capacidades solidarias que permiten reparar los daños y seguir adelante.
es una condición colectiva para sobreponerse a situaciones masivas de adversidad y construir sobre ellas. Pero ¿cómo una comunidad puede generar resiliencia? Primero, ¿cómo generamos comunidad, Rosa? Sí, para empezar. En escenarios tan complejos, además, como los que estamos viviendo, cuando hemos mencionado y aquí en otros espacios que estamos aislados, y la recomendación, como decías al principio de esta charla, pues es no tener, digamos, contacto físico, lo que no significa tener o dejar de tener contacto. Te escuchamos, Carla. Exactamente. ¿Y por qué poner el ejemplo de Latinoamérica? ¿Por qué la resiliencia comunitaria encuentra su nido, su apogeo en Latinoamérica? Pues porque somos personas resilientes, porque sabemos vivir con la adversidad. Y es muy importante que hoy en día nosotros estemos conscientes de que vamos a vivir con la vulnerabilidad, pero no vamos a vivir vulnerables todo el tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que reconocer la vulnerabilidad que está representando nuestro entorno, la crisis sanitaria, pero que no tenemos que vivir una vulnerabilidad psíquica, es decir, todo el tiempo estar con miedo, todo el tiempo estar estar asustados, todo el tiempo evitar al otro. O sea, hay maneras de abrazar al otro. Y como tú bien dices, Rosa, no todas las comunidades tienen acceso a una computadora, a un teléfono celular, a saber utilizarlo, ¿no? Pero ahí es donde precisamente el pilar de la creatividad nos da oportunidad para generar vínculos. Por ejemplo, a mí me gustaría decir que en los escenarios más oscuros o más horrorosos que pueda haber, de cosas que nunca debieron de suceder desde mi línea de investigación, se han generado procesos comunitarios muy interesantes, nada menos en este tiempo de pandemia, donde no nos podemos abrazar, donde no nos podemos ver, han sucedido muertes por COVID, han sucedido, como decía bien Juan Carlos, bodas, ¿no? O sea, por ejemplo, los colectivos de familias con desaparecidos han festejado bodas a través de Zoom, de Facebook, en línea. O sea, han compartido estos colectivos con las personas que identifican también como familia, como comunidad, esos momentos de amor, esos momentos de alegría, ¿no? Que dentro de una pandemia también se deben de ponderar y también deben de existir. Hay momentos de tristeza, de duelo, de muerte, y también a través de los medios audiovisuales, virtuales, ellos se han reunido para hacer oraciones, para acompañar al otro. Es decir, se utiliza la creatividad en pro de seguir generando un sentido comunitario. Y esta comunidad resiliente pues ha tenido muchos ejemplos antes de la pandemia que hay que retomar. Rosa, por ejemplo, la universidad, la UNAM, pues ha propiciado una comunidad muy grande que se debe todavía de ampliar más con otras universidades, ver qué está sucediendo en otros estados de la República. Por ejemplo, ahora nos aislamos, nos quedamos en casa por una pandemia, pero previo a esto, en algunos estados también se quedaban en casa por cuestiones de violencia. Y entonces ahí es cuando surgen los procesos de creatividad para ver cómo se recupera el espacio público, cómo se recuperan acciones colectivas, ¿no? Y para seguir platicando de todo esto, Carla, retomaremos nuestra conversación. Lo que es importantísimo es ver precisamente todas estas ventajas de la pandemia y tener nuevas formas de convivencia, de las cuales, por ejemplo, nos hablaba Juan Carlos, que son todas estas redes sociales que tiene que ver no solo con lo que sentimos individualmente, sino que también pueden ser una representación a nivel familiar y social. Pues les pido a los dos que nos permitan unos minutos, doctora Carla Salazar y doctor Juan Carlos Domínguez. Seguiremos conversando sobre la manera de darle significado a estas etapas de crisis durante la pandemia. Esto será después de la pausa. Antes, pues los invito a que veamos la siguiente. Vamos a una pausa y regresamos con cultura, humor y mucho más. Aquí es A la UNAM Responde. Continuamos aquí en la UNAM Responde y estamos listos para presentarles un trabajo sobre discriminación hacia la comunidad LGBTI+, que preparó el joven equipo de reporteros del programa de En Trending de TV UNAM. Veamos. O sea, cualquier persona que es diferente es señalada. Entonces también existe como ese miedo, ¿no? De saber inminentemente que eres diferente, pero no poder decirlo porque no hay un espacio para ti. El salir del closet tú con tus amigos, con tu familia, y también el asumirte, o sea, el ponerte la etiqueta de lesbiana y
y afrontarlas, o sea, cualquier consecuencia que venga, ¿no? Porque después de ahí hay otras cosas. Ana Karenina es ilustradora y defensora de los derechos de la comunidad LGBTI+. En sus dibujos ha expuesto su lucha frente a una sociedad que la ha juzgado y discriminado debido a su orientación sexual. Como ella, muchas personas combaten día a día el rechazo y la exclusión que en ocasiones aparece dentro de su mismo núcleo familiar. Sabemos que la familia sigue siendo uno de los principales espacios donde existe discriminación por orientación sexual, por identidad de género, por expresión de género. Entonces, digamos que este primer núcleo, que es quien nos debería ayudar mucho más a afrontar este tipo de situaciones, muchas veces es la primera barrera para que logremos aceptarnos y ser felices. Otros casos de exclusión se dan dentro de las instituciones educativas. Muchos jóvenes se ven obligados a abandonar sus estudios debido a las burlas y acoso al que se enfrentan. En términos laborales, la orientación sexual de una persona reduce las posibilidades de su contratación. Y en el sector salud, a muchos no se les permite la afiliación en las principales instituciones públicas. Resultado de estas violencias, de este proceso de exclusión y de discriminación, muchas personas terminan autoexcluyéndose. ¿Qué quiero decir con esto? Que para evitar vivir esas violencias, ese proceso de discriminación en la atención médica, por ejemplo, deciden no ir incluso aun cuando estén enfrentando alguna situación de salud, y evidentemente eso constituye un riesgo. Pero el estigma social en contra del colectivo va mucho más allá. México es el segundo país en América Latina con mayor índice de crímenes por homofobia, siendo las mujeres transgénero las más violentadas. Hace unos días fue encontrado el cuerpo sin vida de la doctora Elizabeth Montaño, uno de los tantos homicidios que se han cometido contra la comunidad. México aparece dentro de las ciudades de nuestro país en donde más crímenes de odio se reportan. Incluso se habla de que en general las personas siguen evitando, y no es un número menor, estamos hablando de casi un 80% de personas que refieren no expresar abiertamente sus afectos en la vía pública o en escenarios externos por temor precisamente a ser agredidos o agredidas. Entender que todos somos diferentes, con gustos e intereses personales, podría ser el camino hacia el respeto entre las personas sin importar su género u orientación sexual. Por desgracia, el rechazo a la comunidad LGBTI+, sigue siendo hoy una realidad constante. Ahora veamos algunas de las recomendaciones que nos tiene Anel de Cultura UNAM para mantenernos activos en casa. Te escuchamos, Anel. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en casa. La Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura le tenemos muchísimas invitaciones. Para empezar, esta semana recordamos al entrañable José Emilio Pacheco a 6 años de su partida, autor de Morirás lejos, Las batallas en el desierto, entre muchos otros libros. Leámoslo, en nuestras redes va a encontrar usted sus notas introductorias a la obra poética, por ejemplo, de Ali Chumacero, esto en el material de lectura Poesía Moderna número 76, en las notas introductoras de Jaime García Terrés, también en material de lectura, así como, por ejemplo, el relato La niña de Miscuac, que se incluye en la antología Solo Cuento número 4 y, desde luego, Inventario, que reúne en 3 volúmenes una selección de textos de la columna semanal que José Emilio publicó durante 4 décadas, primero en el Excelsior y luego en Proceso. Por otra parte, tenemos todavía abierta la convocatoria al concurso Leer la Nueva Realidad, que hemos lanzado junto con la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, la de GACU, y se trata de compartir su reflexión sobre los nuevos formas de leer y de cómo la lectura nos ha acompañado e influido en la percepción de nuestra vida cotidiana en el marco de esta contingencia. Por otra parte, lo invitamos a un recital de poesía porque hemos tenido varios talleres que se llamaron Cuentos y Poesía para Volar, con diferentes maestros de nuestra dirección como Eduardo Cerecero, Leonel Robles, Eduardo Cerdano, Luis Telles, y como resultado vamos a tener la presentación de trabajos justamente de estos alumnos que nos acompañaron este jueves en el Facebook Live de Literatura a las 17 horas.
Estas vacaciones, por favor, permanezca pegado a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, a Universo de Letras, en donde vamos a compartir lecturas, libros, grupos de lectura, campamentos virtuales de lectura, cuentos en voz de nuestros queridos tejedores de historias, nuestros abuelos lectores y cuentacuentos. Seguiremos con los jueves de Bájate un libro, así que mucho por leer y por hacer. Y TV UNAM hoy a las 7:30 de la noche nos va a pasar Grandes del Arte, El Gigante, el estudio del David de Miguel Ángel, obviamente una de las enormes esculturas y de las más célebres del Renacimiento italiano, el David cuya mirada de perfil termina con unos ojos que simbolizan el triunfo del valor y la inteligencia sobre la fuerza bruta. No se pierda este documental y siga también el ciclo aquí en TV UNAM de Literatura y Cine. Yo lo veo mañana con más recomendaciones. Y el equipo de No Memes sigue muy atento a lo que ocurre en el mundo durante esta cuarentena y de esto nos preparó la siguiente cápsula. Un mundo paralelo está en evolución ahora mismo que tú miras, la UNAM responde. Y no está en otra galaxia, sino mucho más cerca de lo que crees. Para enterarte de lo que ya acontece en el cibermundo, ve esta cápsula que tenemos para ti de parte de No Memes. Seguiremos hablando sobre comunidad y resiliencia. Además, Flavio nos presenta una nueva historia. Todo esto después de la pausa aquí en la UNAM Responde. No se vayan. Comenzamos este último bloque, como todos los miércoles, con la Comisión de Equidad de Género de nuestra universidad y Sandra Lorenzano, quienes nos cuentan qué están haciendo durante estos días de epidemia. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto recibirles aquí en Ser Universitarias, una colaboración que hacemos conjuntamente la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género y TV UNAM. Hoy vamos a platicar de un tema que especialmente ha surgido con fuerza durante esta contingencia. Se trata de la corresponsabilidad de hombres y mujeres dentro del hogar. Esa corresponsabilidad que hace que se repartan de manera igualitaria y equitativa tanto las tareas del hogar como el cuidado de hijas y de hijos o de adultos mayores, sin duda fortalece una convivencia más sana sin la presencia de violencias de ningún tipo. Y para hablar de una convocatoria vinculada con este tema de las nuevas masculinidades, de las paternidades afectivas, invito a mi colega y compañero de la coordinación, Rubén Hernández Duarte, a que nos cuente de qué se trata. Gracias. Con mucho gusto les hacemos una invitación a participar en la Muestra Nacional Infantil y Juvenil Mi Papá y Yo durante la contingencia. Esta es una convocatoria dirigida a infancias y juventudes desde 3 hasta 17 años y las modalidades de participación son dibujo, video y audio. Queremos saber cómo se relacionan las personas con sus padres. Hay muchas posibilidades de ser padre y esta actividad es una oportunidad para reflexionar esa relación. La convocatoria estará abierta hasta el día 14 de julio de 2020 y pueden mandar sus trabajos a las direcciones electrónicas mipapayyo@conapred.org.mx o mipapayyo@imujeres.gov.mx. Muchas gracias.
Retomamos nuestra conversación con los investigadores del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de nuestra universidad, la doctora Carla Salazar y el doctor Juan Carlos Domínguez. Después de todo lo que nos platicaban en esta primera parte de la entrevista, me parece que podemos comenzar este segundo bloque hablando de la importancia que tiene darle un nuevo significado, un nuevo sentido a lo que nos está pasando, y esto para entender qué es lo que va a suceder en un futuro. Juan, ¿cómo podemos hacer esto desde la creatividad, desde la comunidad, desde la empatía? Sí, mira, creo que esos procesos creativos con lo audiovisual, la verdad es que han sido entendidos muy bien por las instituciones. Ahorita escuchamos una convocatoria que está haciendo la UNAM al respecto, la Secretaría de Cultura, el IMCINE, digamos, han venido haciendo una serie de convocatorias acerca de cómo podemos registrar esta pandemia, cómo podemos establecer un proceso creativo en estas difíciles condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que en principio es justamente pensar que esta forma de narrarnos la realidad que estamos atravesando permite también tener no solamente un proceso de resiliencia de lo que nos está ocurriendo, sino también dejar una memoria de eso, ¿no? Lo importante de todos esos registros que se están dando es justamente que podemos regresar a ellos en algún momento y pensar cómo estábamos nosotros intentando resolver estas situaciones, ¿no? Esta es una memoria colectiva que se está construyendo de manera audiovisual y es muy importante darle también ese sentido. Es un álbum de memoria, ¿no? Y creo que es muy importante pensar que si bien hay muchas limitaciones, como decíamos, de acceso, no solamente al Internet, sino a los teléfonos celulares que tienen la capacidad de poder registrar cosas, puede haber otras maneras, los dibujos, las obras de teatro, las artesanías, digamos, la manera en la que se expresa estos momentos tiene que ver, digamos, con muchos otro tipo de lenguajes, ¿no? Lenguajes que hemos venido adquiriendo, ¿no? En nuestro entorno y que nos permite también narrar esto, ¿no? Entonces, la escritura, la literatura, digamos, en un sentido, también nos permite hacer esto, ¿no? Las cartas, digamos, es un proceso que también está siendo retomado, ¿no? Justamente para comunicarnos a la distancia de una forma, digamos, distinta, ¿no? Entonces, creo que eso es importante retomarlo, pensar que la creatividad es una forma en la que podemos todos, porque nos es dado a todos, no solamente a los artistas, a los artesanos, todos tenemos esa capacidad de creación y tenemos que confiar en ella y compartirla, ¿no? Exactamente. Pensando en todo este tiempo que hemos estado en cuarentena, pues ya habíamos platicado con Carla sobre el tiempo que hemos tenido para repensar la forma en la que actuamos, para ser conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad. Pero bueno, pasada todas estas semanas y bueno, la contingencia se ha prolongado, ahora se trata de darle mayor énfasis a todas esas fortalezas que tenemos y cómo esto ayuda, Carla, para entonces sí tener una mayor fortaleza y una comunidad más fuerte. Sí, bueno, pues hay que visualizar los propios, los pilares individuales de la resiliencia, pero también los pilares colectivos. Generar comunidad resiliente conlleva un proceso de inteligencia colectiva, es decir, realizar procesos cognitivos que optimicen la resolución de problemas colectivos. Se hace uso de los saberes, se reconocen sentimientos, emociones. En otras palabras, la resiliencia comunitaria hace una verdadera economía del conocimiento, donde todo conocimiento es valioso si se coloca en el contexto adecuado. Y desde la universidad, desde nuestro ámbito universitario, también tenemos que preguntarnos cómo incidir con las comunidades, cómo incidir en generar creatividad para la construcción de una comunidad resiliente. Y esto requiere de una mirada interdisciplinaria y transdisciplinar y de emplear la creatividad universitaria, que propicie una construcción dialógica de saberes constantes con y para la comunidad. Es momento hoy, Rosa, que desde la UNAM y desde otros ámbitos universitarios capitalicemos saberes y experiencias que nos está dejando esta pandemia. Por eso es que es muy importante la propuesta de Juan Carlos en mirar este pilar de la resiliencia a través de la creatividad audiovisual y darle un significado, conocer los procesos, conocer las narrativas que se construyen a través de ellos. Es decir, en este momento de pospandemia, que esperemos que así sea, que se pueda hablar de una pospandemia, tenemos que hacer uso de nuestra creatividad, pero no nada más eso, sino también reconocer que es importante todo saber. Y cuando se encuentra un engranaje con otros saberes,
se da una resolución de problemas. Es decir, cada persona tiene algo que aportar, tiene algo que pueda generar comunidad y hay que escucharles. Los medios audiovisuales son ahorita una herramienta vital, pero no todos los tenemos. Entonces, hoy es el momento para plantearlos cómo hacer llegar a esas personas que no tienen estos medios la manera de generar un sentido comunitario. De lo que se trata ahora entonces es no solamente de identificar lo que sentimos y de contar lo que por supuesto es importante, sino ahora la propuesta es actuar, Juan. Sí, así es. Mira, nosotros pensamos, cuando menos, retomando la idea de los pilares de la resiliencia, al menos 4 elementos. O sea, uno es, por ejemplo, la autoestima colectiva, ¿no? Esa se expresa a través de los elementos que nos permiten sentirnos miembros de una colectividad. Es muy importante que nos sintamos miembros de algo. No estamos solos, ¿no? Cualquier proceso, por más duro que sea, lo podemos sacar adelante si nos acompañamos, si nos sentimos parte de una comunidad, parte de otros, ¿no? Otra parte es la identidad cultural, ¿no? Y esta se manifiesta sobre todo en las prácticas culturales, en las festividades, en las celebraciones, en todo aquello que le dé sentido a nuestra vida social. Por eso es importante no perderlo en estos momentos, ¿no? Se podrá a través de plataformas digitales, de teléfonos, etcétera, pero es muy importante no perder ese sentido de la virtualidad, de seguir, digamos, estableciendo estos lazos de la identidad que nos permiten, digamos, seguirnos sintiendo parte de la comunidad. Otro punto que no es fácil, pero de alguna manera es uno de los pilares que se recomienda, es justamente entender el humor social, ¿no? Y esta es una manera de enfrentar lo que estamos viviendo, encontrando todo lo que resulta paradójico, ¿no? Inverosímil, y de tratar en la medida de lo posible reírnos de las situaciones que enfrentamos y de nosotros mismos en ellas, ¿no? Es muy difícil este elemento, pero hay que intentar hacerlo también, hay que tratar de salirnos de nuestras propias narrativas y vernos desde fuera y tratar, a partir de ese sentido también colectivo y comunitario, entendernos, ¿no? Y otro punto, pues, por supuesto, es la solidaridad, ¿no? Es muy importante porque ilustra cómo se pueden generar dinámicas comunitarias que han permitido el intercambio de saberes, como lo decía Carla, ¿no? Como parte de los procesos de confinamiento, ¿no? Hemos aprendido a cocinar, a hacer huertos en nuestras azoteas y también a compartir formas de cuidarnos, ¿no? Haciendo tapabocas, caretas, etcétera. Entonces, vamos encontrando muchas formas, digamos, en las que esa creatividad es también muy funcional. No tiene que ser necesariamente esto, pero tiene también un uso social muy importante, que es la de cómo podemos cuidarnos, establecer también otro tipo de compartir saberes. Creo que eso es uno de los elementos muy importantes de estos procesos creativos. ¿Cómo lograr todo esto? Porque de lo que sí tenemos que hacer es, digamos, transformar algunas de todas estas prácticas de las que nos están haciendo mención. Sí, lo que tenemos que hacer es buscar el equilibrio entre el cuidado de nuestra salud y precisamente todas estas prácticas sociales que nos dan identidad. Carla. Sí, pues mira, hacer comunidad resiliente no está exento de la complejidad. Es por el contrario un proceso muy complejo, requiere de esfuerzos en conjunto que nos permitan analizar la diversidad de retos y problemas con claridad, pero sin dar paso al agobio. Dar paso a procesos resilientes como un valor arraigado en la cultura va a permitir construir nuevas formas de sociabilidad sólidas, basadas en las fortalezas más que en el señalamiento de las debilidades. Algo que nos ha pasado durante esta pandemia, Rosa, es señalar constantemente la vulnerabilidad, las debilidades, los grupos vulnerables y generar una vulnerabilidad psíquica que no ha ayudado a nadie. Hoy más que nunca tenemos que fortalecernos con un sentido comunitario sin dejar de identificar las fortalezas que como comunidad tenemos. Entonces, ¿cómo lo logramos? Bueno, tenemos que reconocer precisamente que estamos ante un problema sanitario y cómo tenemos que aprender a socializar. Cómo debemos de generar cuidado y cuidado colectivo. Por eso ese rato mencionaba la inteligencia colectiva, Rosa, porque es importante que como colectivo analicemos los retos a los que nos enfrentamos, ¿sí? El COVID no se ha ido, está aquí. Y tenemos que aprender a seguir viviendo con él y a caminar con él. Y tenemos que repensarnos como sociedad, pero desde un sentido comunitario, solidario, identitario. Y efectivamente va a seguir aquí durante mucho tiempo. Juan, para terminar prácticamente esta entrevista, ¿cuáles son los retos a los que debemos enfrentarnos y cómo podemos hacerlo desde todos estos conceptos que nos han platicado esta tarde?
Creo que son muchos los retos. Creo que en principio es muy importante que las instituciones, digamos, establezcan este tipo de comunicación de una forma mucho más abierta. Es decir, muchos de estos materiales que se están haciendo, pues sí, responden a una convocatoria, muchas veces también son parte de algunos programas muy particulares, pero creo que sí es importante pensar que estas virtualidades están siendo cada vez más elementos para entender nuestra realidad, y es muy importante que existan, por ejemplo, plataformas públicas donde las personas no solamente estén subiendo sus mensajes o sus videos a partir de Facebook o YouTube, que se han convertido en sitios cada vez más mercantilizados, ¿no? Y que de cierta manera se vuelven en curadores del discurso público. Creo que es muy importante que las instituciones entiendan esto. O sea, el acceso, digamos, a la tecnología no es solamente para comprar cosas, es también para la educación, para generar esos procesos, para comunicarse. Creo que también es muy importante, eso no lo había mencionado, que este proceso de creativo audiovisual lo que permite es la interacción. La gente además comenta lo que está viendo, ¿no? No solamente es una respuesta de ida, sino también hay una comunicación. Entonces creo que también es reto para nosotros, los que estamos de alguna manera no solamente estudiando esto, sino estamos en nuestras casas entreteniéndonos o buscando, digamos, elementos para conocer otras diversidades. El reto es cómo podemos acercarnos a esa otra diversidad, a esas otras realidades que están pasando en la pandemia. No solamente lo que está ocurriendo, lo que pasa en la televisión, sino también con los noticieros, sino también esas experiencias comunitarias que nos permiten de alguna manera armar un panorama mucho más amplio de nuestra realidad, ¿no? Y vernos en los otros, a fin de cuentas. Carla, nos platicabas que están trabajando en algún proyecto de colaboración, ustedes que son investigadores de este centro de investigación de nuestra universidad. ¿En qué consiste y cuáles son los objetivos? Pues sí, eso es un regalo de la pandemia, Rosa, la verdad, generar la creatividad también en la academia y saber que podemos también contar con otras universidades, con otros colegas, y podemos ampliar más estas discusiones y estas reflexiones hasta llegar a la praxis. Nuestro proyecto ahorita está en construcción y consiste precisamente en indagar las formas en que se ha generado una comunidad resiliente a través de la creatividad con los medios audiovisuales. Entonces nosotros lo que estamos planteando ahorita es conocer de manera más profunda las motivaciones, las narrativas, los procesos, y después poderlos divulgar de tal forma que se puedan reproducir. Es decir, queremos ponderar el sentido comunitario a través de una ciencia de incidencia. Pues sí, lo que podemos hacer efectivamente con este consejo nos quedamos esta tarde, explotemos esta creatividad de forma comunitaria, porque no debemos olvidar que somos evidentemente seres sociales y que nos podemos ver e identificar con el otro. Agradezco muchísimo a la doctora Carla Salazar y al doctor Juan Carlos Domínguez estos minutos para la UNAM Responde, por supuesto todos sus trabajos y lo que están investigando durante este tiempo de pandemia se puede consultar en la página del CRIM que está apareciendo en su pantalla. Muchas gracias, Carla. Hasta luego, muchísimas gracias. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias también por estar aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes por el espacio. Muchas gracias por todos estos minutos y por todas estas alternativas que podemos encontrar estando en cuarentena. Y bueno, hablando precisamente de todas estas transformaciones, una de las áreas que se ha cambiado durante estos meses es el de la educación. Los maestros y los alumnos ahora se encuentran a través de la tecnología y precisamente Flavio se puso a investigar sobre este tema y nos cuenta la siguiente historia. Hola Rosa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy es un día muy especial porque he salido de mi casa. Hoy quiero contarles un poco sobre el tema de los maestros virtuales y cómo es esta nueva relación, esta nueva dinámica entre maestros, alumnos y profesores. Y el maestro virtual más cercano que tengo es mi hermano. Y ahora me gustaría preguntarte, Matías, ¿cómo ha cambiado, ¿no? ¿Cómo ha pasado de esta conexión tan cercana a esta experiencia virtual? Yo creo que principalmente la universidad es como un ágora, un espacio donde los alumnos van y reflexionan y trabajan sobre el desarrollo de un pensamiento. De hecho, el trabajo nuestro como maestros es el de inculcarles el desarrollo del pensamiento crítico, y para mí es muy importante que eso se dé justamente en el espacio físico real, como el que llevábamos hasta ahora dentro de la universidad, que era un aula. Y ahora, bueno, pues todo eso, como sabes, se acabó y no sabemos si volveremos o no. Pero creo que esta nueva dinámica pues nos ha a todos transformado nuestras vidas, y también la manera de transmitir los contenidos educativos. Entonces,
la forma, bueno, pues ahora se ha convertido en esta manera donde, si bien como tenemos confianza y nos conocemos, tenemos esa cercanía con el alumno y el maestro, pero estamos lejos, ¿no? Cada uno en su espacio, y cada uno en su espacio pues tiene su propia realidad. Ahora hay, en esta clase tengo 11 alumnos, pues hay 12 realidades, la de ellos, de cada uno de ellos, y la mía propia, ¿no? Porque cada uno está en su casa y conviven con otras personas que, si bien no están presentes en la clase, están dentro del espacio. Entonces eso se nota en las clases. ¿Y cómo manejas la parte emocional? O sea, los alumnos, teniendo en cuenta que están encerrados y que tú eres un canal de escape al mundo, ¿no? Por ahí eres la única distracción del día, ¿cómo manejas la parte emocional? Si bien nosotros no somos psicólogos, los maestros no somos psicólogos y no estamos capacitados para eso, yo tanteo y veo qué es lo que les pasa. Y muchas veces sí los veo como muy tristes, o muy bajoneados, muy cansados, frustrados, porque esta manera de estudiar es nueva, entonces no se comprende muy bien hacia dónde va, no sabemos si va a terminar o realmente esta es una nueva realidad para siempre. Entonces se les nota muchas veces como frustrados y cansados de participar, porque claro, piensa que son, no sé, 6 asignaturas que puedan tener a la semana, pues son muchas horas de estar sentado frente a la cámara, y eso los frustra y los cansa y los entristece. Y entonces mi estrategia es buscar un espacio en privado para poder hablar con ellos. El Zoom te da esa posibilidad de poder tener un one-to-one con el alumno y preguntarle cómo está. Y muchas veces me he encontrado con que, bueno, pues con la tristeza o que tienen algún problema con familiar. Entonces mi trabajo ahí es como derivarlo con un psicólogo que la universidad tiene preparado por el tema del COVID especialmente, para que puedan darle seguimiento a la problemática que pueda surgir en la casa. Bueno, para cerrar, ¿ves algo positivo en todo esto de las clases virtuales? Y a la misma vez, ¿pensás que el homeschool, el llamado homeschool, que es la escuela en casa, cuando termine la pandemia, vino para quedarse? Desde mi punto de vista, pues a mí me parece que sí es necesario que volvamos a ese ahora, a vernos, a encontrarnos y estar así como estamos tú y yo, porque siento que esa es una manera muy efectiva de esparcir el conocimiento. Bueno, hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Me gustaría, para cerrar esta cápsula, que alguien de ustedes levante la mano, que quieren responder, que me cuente brevemente cuál ha sido la experiencia de las clases virtuales. Creo que también a veces, y me pongo el saco, olvidamos un poco que los maestros pues también son personas, ¿no? Y que pues igual y si no estamos de humor porque está pasando todo esto de la pandemia y pues hay crisis en todos lados, pues a lo mejor no vamos a la clase o no participamos, ¿no? Pero pues el maestro tiene que estar ahí dando la cara todo el tiempo y no tiene descanso, no hay como ya límites de qué es lo personal y qué no, porque pues es como te puedo mandar un mensaje a la hora que sea o cosas así, ¿no? Entonces creo que de alguna manera todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, es muy difícil y también es como muy difícil de ambas partes, yo creo, ser tolerantes hacia el otro, porque justo como no estamos pasándola muy bien, creo que todos nos desesperamos mucho más fácil. Bueno, con esto me despido. Muchas gracias a todos. Los dejo con el maestro, los dejo con su clase y que no decaiga el ánimo. Adiós. Gracias. Bye. Pues sí, más allá de la psicología o de estas clases virtuales, lo que resulta de gran importancia es siempre escuchar y, por supuesto, también expresar. Y con esto terminamos una emisión más de La UNAM Responde. Recuerde que tenemos una cita hoy a las 6:30 de la tarde, nuestra retransmisión, y mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde, por supuesto, por TV UNAM. Agradecemos a todas las personas que se conectan y que nos siguen a través de todas nuestras redes sociales, y también a todo el equipo que hace posible esta transmisión desde su casa, y también quienes estamos aquí en las instalaciones de TV UNAM. Recuerden, tenemos una cita mañana. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.